Buenos días. Hoy vamos en el 9 de septiembre de 2018. Vamos a comenzar el estudio de Abraham, el intercesor. Hemos comenzado a estudiar acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Así que continuamos con Abraham. Esta lección número 2 habla de Dios llama a los cristianos a interceder por los demás. Amén. Y nos dice el escritor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 25, nos dice estas palabras: hermanos, orad por nosotros. Así que tenemos una responsabilidad de orar los unos por los otros, y vamos a ver qué pasó en esta circunstancia específica cuando Abraham tuvo que interceder por su sobrino Lot. Unos 24 años después de la entrada de Abraham y Sara en Canaán, Dios le dio a Abraham la certeza de que su esposa Sara, aún en la condición de su edad avanzada, de que no podía ya estar en el cualificar para ser madre, Dios le estaba prometiendo que de ellos dos Dios iba a bendecirlos para que Sara quedara embarazada y iba a nacer un hijo, y sabemos que es el hijo de la promesa, el gran Isaac, que vino a la vida de ellos. Alrededor de ese mismo tiempo le reveló a Abraham que iba a hacer una cosa en unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, donde iba a ejercer su divinidad en contra de un pueblo que estaba completamente en idolatría, en homosexualismo, estaban bien reverdes, estaban bien envueltos en el pecado de una manera destructiva. Y se había vuelto la circunstancia tan y tan grave que Dios le revela a Abraham que por la razón y la desobediencia de esa gente en esas ciudades, él no podía permitir que este pecado siguiera de la manera que estaba siguiendo, y la alternativa en su santidad era destruir estos pueblos, estas naciones, esta gente y todo lo que estaba ahí. Y vemos que Abraham hace algo que nosotros tenemos que hacerlo como iglesia en referencia a nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países, nuestra ciudad donde nos encontramos. Abraham escuchó las malas noticias de lo que estaba pasando por la desobediencia de esta gente, pero a la misma vez fue sabio, y vemos que Abraham comienza una oración intercesoria por Sodoma para que Dios librara de su ira a esta ciudad. Vamos a ver el punto número 1, una súplica intercesoria. Dios le habla a Abraham. Quiero que uno de ustedes lea en esta mañana Génesis capítulo 18 y lea del verso 16 al 22 en voz alta. Amén. Orar por nuestras propias necesidades, orar a favor de otras personas, eso es oración intercesoria que Dios quiere que nosotros hagamos, súplica y oración por otras personas. Tú y yo no podemos cambiar circunstancias, tú y yo no podemos cambiar gentes, pero sí podemos interceder por ellos para que Dios toque sus corazones, cambie su manera de pensar y haga lo que ya Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Si Él lo hizo contigo y conmigo, Él lo puede repetir nuevamente. Cuando intercedemos en fe y en confianza de que Dios nos va a escuchar. Así que, María Elena. Amén. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? Así, habiendo de ser Abraham
una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecida en todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha de hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Buenos días. El Señor, acompañado de 2 ángeles, fíjense lo que pasa en este capítulo, en la oración intercesoria de Abraham, se le apareció a Abraham para hablarle acerca no solamente del nacimiento de Isaac, pero vamos a ver que también en la oración intercesoria Dios también vuelve a hablar con su siervo acerca de la circunstancia donde se encontraba su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra. Por tanto, llegó a la conclusión de que no le escondería a Abraham sus intenciones. Fíjese que mientras traen el mensaje, Abraham se da cuenta que estas 3 personas estaban hablando entre sí, ¿ok? Deciden lo que estamos hablando entre sí, se lo vamos a revelar al siervo de Dios. No va a ser un secreto entre nosotros 3. Y el Señor le hacía ver que su decisión de ejecutar juicio se basaba en su propio conocimiento y su voluntad, no en el clamor de ¿quién? De los demás. Dios le apareció a Abraham como hombre y conversó con él. Y hay quienes consideran que se trata de una manifestación preencarnada de Cristo a Abraham. ¿Qué piensan acerca de esta posibilidad? A la luz de quiero que alguien busque en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versos 56 al 58. Capítulo 8 de Juan, verso 56 al 58, y leo y dice: Abraham vuestro padre se regocijó de que había de venir mi día, lo vio y se regocijó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Interesante, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Así que interesante. Jesús está haciendo una referencia en un vocabulario donde estaba confesando: yo he visto a Abraham, yo sé quién Abraham es. Le cuestionan la gente alrededor de ellos: espérate un momentito, lo que tú estás hablando, estamos hablando de 50 años atrás. ¿Cómo es posible que tú pretendas que tú has visto a Abraham cuando tú todavía no tienes ni 30 años o 33 años, ¿ok? Y Jesús hace una confesión acerca de que Él es quien Él es, Él será quien será y Él ha sido quien ha sido. Él es eterno. Él estuvo desde el principio en el libro de Génesis, Él está en el Nuevo Testamento y Él estuvo. Así que por esa confesión de los labios de Jesús mismo, se cree que en esta circunstancia sí eran 3 hombres, 2 eran 2 ángeles y la tercera persona, lo más probable, era Jesús mismo. Pero por eso, ser Abraham un hombre piadoso, al ser Abraham un hombre piadoso de Dios, Dios hace la decisión y lo considera y lo toma en cuenta para hacer la revelación de las intenciones respecto a Sodoma y Gomorra. Abraham le habla a Dios
Y vamos a continuar leyendo. Otra persona lea verso 23 al verso 33. Regresemos al capítulo 18 de Génesis. Felipe. 23. Al 33. Capítulo 18. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una pregunta, ¿no? Ajá. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer de tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hasta el 26. 33. 33. A ver. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lo que este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, sí hablaré, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no haré, se hallaré a 30. Y dijo, y aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Wow, interesante. Fíjese, Abraham no estaba sugiriendo que Dios fuera injusto, ¿ok? En ningún momento podemos cuestionar, oye, ¿qué le pasa a Abraham? Está cuestionando a Dios. Al contrario, nos revelan las preguntas enfáticas, porque estaba siendo insistente, Abraham, que apelaba con valentía a la justicia de Dios. Abraham le estaba diciendo a Dios, yo sé quién tú eres, Dios, tú eres bien justo, tú eres bien bueno, tú no eres injusto. ¿Cómo es posible que si tú eres un Dios justo, vayas a borrar la existencia de la gente del mapa, de estas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra? Y en su apelación es bonito ver cómo comienza con 50, reduce a 45, reduce a 40, reduce a 30, reduce a 20 y reduce a 10, ¿ok? Y Dios en todas las circunstancias le contesta a Abraham con la misma certeza: si los hay, yo los voy a librar. Si los hay, yo los voy a librar. Así que siempre sabemos que Dios es fiel. Amén. Puede haber consecuencia por la desobediencia de los hombres alrededor de nuestras vidas, pero Dios nos va a cuidar y nos va a proteger, ¿ok? Porque Él es fiel y Él es verdadero. No destruirá la ciudad si había en ellos, si encontraba en ellos algunos justos. Pero, ¿cuál es la tristeza de la historia? La vamos a ver más adelante. Que no había ninguno justo y Dios hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Y los que fueron rescatados es porque Dios hizo una intervención divina y los rescató por medio de la oración.
la intercesión que hizo Abraham, podemos ver que su sobrino Lot y sus hijas se benefician. Fue trágico lo que pasó con la esposa, fue trágico lo que pasó con los futuros esposos de las dos muchachas que no quisieron salir, pero Dios hizo provisión para 3 personas, incluyendo a Lot y a sus 2 hijas. Por medio de la oración le presentamos nuestras peticiones, le presentamos nuestra intersección, nuestra oración a Dios, y Dios es el que da el resultado. El resultado es ver un lugar pervertido y sin esperanza. Podemos ver a Sodoma y a Gomorra, pero vamos a seguir leyendo. Los malvados habitantes de Sodoma, vamos a ver cuáles eran los problemas que se nos describen en la Escritura, porque era que Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo con esta gente de Sodoma y Gomorra. Otra persona voluntaria que lea Génesis 19 del 1 al 9. Soledad. Génesis 19, verso 1 al 9. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Título. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot levantándose a recibirlos, inclinóse hacia el suelo y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y levantaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, hízoles banquetes, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo justo, desde desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita, haya, y añadieron: vino aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Amén. Ok. Fíjese qué cosa tan horrible, la maldad, la intención para los visitantes de Lot. Llegaron los 2 ángeles
a la ciudad. Lot estaba en la puerta de la ciudad y cuando comienzan a hablar, Lot entra en una discusión con ellos en referencia, después que trajeron el mensaje, que se quedara en su casa hasta que finalmente los persuade. Y vemos que terminan quedándose con él. Pero miren cuán grande es la perversidad de los hombres de Sodoma. Vienen a la casa de Lot, donde están sus dos hombres hospedados, a exigir de que Lot se los entregue a ellos para abusarlos sexualmente. Lot hace algo en medio de intervenir, prevenir, pararlos, y les dice: yo tengo 2 hijas mujeres que nunca han tenido sexo, que nunca han tenido relación sexual con ningún hombre, yo se las entrego voluntariamente, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero no toquen a mis hospedados, no toquen a estos hombres. Y ellos no querían eso, ellos querían a los hombres. En el medio de la historia podemos ver que la cosa se puso violenta al punto que la escritura es clara y nos dice que Lot sufrió daños físicos a él, lo atacaron violentamente, y vamos a ver en los próximos versos cómo Dios interviene, que estos 2 hombres, estos 2 ángeles rescatan a Lot dentro del hogar. Pero somos recordados de lo que nos dice en el libro de Romanos el escritor acerca de nuestros apetitos de la carne, acerca de nuestra culpabilidad como hombre, acerca de nuestro pecado en nuestro cuerpo. Y quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, y voy a leer del verso 22 al 27, donde se nos describe la perversidad en el corazón de nosotros, la humanidad. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Está hablando de nosotros, la humanidad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las consuficiencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. Cuando tú y yo le damos la espalda a Dios, regresamos a nuestro vómito. Dios, si queremos ser cabezones, Él no nos va a tratar de parar. Dice el verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se en contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivios los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cómo es posible que en la cultura en que tú y yo estamos viviendo hoy, hay gente que están tratando de decir que cuando una persona es lesbiana, que cuando una persona es homosexual, es porque nacieron de esa manera, es porque Dios los creó de esa manera? Son mentiras del diablo. La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios nos dice que Él los hizo hombre, Él los hizo mujer. Él no hizo cosas rotas cuando vino a la circunstancia, porque Dios no hace cosas rotas en ninguna instancia. Él nos hizo mujeres, Él nos hizo hombres, ¿ok? Pero aquí lo vemos bien claro.
Romanos no lo dice, lo vimos en las circunstancias de Abraham y Lot, donde los hombres cambian la verdad de Dios por la perversividad, por la maldad, por los deseos carnales, por las cosas feas, y cambian, como dice Romanos, nos lo pone bien claro, cambiamos lo que Dios hizo natural por lo que no es natural, que es creado de los hombres. Los ángeles rescatan a Lot. Vamos a ver quién lee. Génesis 19, verso 10 al 14. Amén. ¿Ok? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Wow. Lindo la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en el medio de la gran pelea que le estaban causando esta multitud a Lot. Frente de su casa lo habían amotinado, como decimos, ¿verdad? Los ángeles lo rescatan, lo meten dentro del hogar. Dios hace lo sobrenatural, porque esa es de la manera que Dios trabaja con las imposibilidades de nuestra vida. La escritura es bien clara, es bien simple. Dice que causó una ceguera en el medio de aquella multitud de hombres malvados. Y me imagino que estarían tropezando los unos con los otros y peleando los unos con los otros. Y causó una confusión en sus medios que, por más que trataron de meterse a la casa de Lot, no pudieron, porque Jehová estaba peleando y estaba protegiendo por la vida de Lot. Todo esto tenemos que recordar que es basado, número 1, en la fidelidad de ¿quién? De Jehová Dios. Y número 2, Dios había escuchado la oración intercesoria que su tío Abraham había hecho por la protección de Lot y de su familia. Una vez que vemos los ángeles dentro de la casa de Lot, que me imagino que no solamente estaba Lot dentro de la casa, pero podemos ver a través del relato de la historia que aparentemente estaban sus 2 hijas dentro, su esposa estaba dentro y sus 2 futuros yernos estaban dentro de la casa. Dice que los ángeles hicieron la decisión de revelarle a Lot la razón por la cual habían venido a Gomorra, a Sodoma, y su razón era bien específica, bien directa. Nosotros estamos aquí, hemos sido enviados para destruir a Sodoma. Dios nos ha llamado, ni siquiera 10 hombres justos en Sodoma para detener su juicio a causa de ellos. Y Lot obedeció y salió al encuentro de los 2 hombres con los cuales estaba comprometido en matrimonio, sus 2 hijos, y le suplicó. Aquí nos explica la historia. Salió al encuentro, así que los cuñados no estaban dentro de la casa, los futuros, pero salió al encuentro de ellos. Y la escritura nos dice bien claro que ¿qué hicieron estos 2 muchachos? Se burlaron de lo que Lot les estaba diciendo. Quiere decir que como consecuencia de no creer lo que Lot les estaba diciendo y burlarse, no vinieron y se fueron con Lot. Vemos que les suplicó que se fueran para escapar de la ciudad. Ellos se negaron
creyendo que la advertencia de Dios solo era una broma o era una burla. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda que Dios juzgará a quienes se niegan a arrepentirse. Dios no juzgó a Lot, no juzgó a sus hijas, pero los que se negaron a reconocer el mensaje de los ángeles pagaron las consecuencias. La severidad del juicio divino es real. Sabemos que Dios es amor, pero es el mismo Dios que es fuego consumidor, ¿ok? Su divinidad no permita que nuestro pecado sea aceptable delante de Él sin arrepentimiento. Lo podemos ver en la cruz del Calvario, el mensaje bien claro. Cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, quien estaba allí en la cruz del Calvario era tú y yo. A quien vio Dios en la cruz del Calvario fue a cada uno de nosotros. Y vemos que Jesús mismo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En aquel momento, en su divinidad, como Dios soberano que es, Él no podía ver lo que estaba en la cruz, que éramos tú y yo. Y esa es la justicia de Dios. Dios es santo. Con las cosas de Dios no se juega. Con las cosas divinas de Dios no se juega, porque hay juicio. Y hay gente que juegan con las cosas de Dios. Seamos cautelosos, seamos cuidadosos. Yo les quiero enseñar a ustedes que nosotros no nos ponemos en la posición donde nosotros le robamos la gloria a Dios. Y hay veces que nosotros podemos hacer eso, constrictamos el Espíritu de Dios, porque nos ponemos en lugares donde la gente se distraen contigo y conmigo, porque de vez estar mirando a Dios, nos están mirando a nosotros. Y nosotros no somos el enfoque. Nosotros no somos la razón porque la gloria de Dios nos visite. La gloria, Él es de Él. Él no la comparte. Él nos beneficia con ella. Pero Dios es un Dios celoso. Amén. Esto no es mi ministerio, es el ministerio de Dios. Amén. Y me ha dado la oportunidad de, yo soy sierva de Él y sierva de ustedes, para ser manos extendidas. Pero cuando comenzamos a decir, yo sano a la gente, yo soy esto, yo soy lo otro. Cuidado, es bien peligroso cuando el yo se mete por el medio. Tú y yo no somos nada sin Cristo Jesús. Amén. Somos puentes, somos vasos en sus manos, ¿ok? Y Él es el que nos usa, Él es el que se glorifica, es su poder de sanidad. No es que yo sano gente, es su poder de liberación. No es que yo libero gente, amén, es Él el que lo hace. Amén. La gloria es suya y el poder es suyo. Así que tenemos que ser sabios, tenemos que ser cautelosos, para que nosotros en ningún momento vengamos a ser ¿qué? Piedras de tropiezo, donde la atención de un servicio, la atención de una actividad en la iglesia se está dirigiendo ¿a quién? ¿A Jesús o a nosotros? Aún en el almuerzo hoy, yo digo, Señor, tenemos una actividad hoy para levantar fondos, pero no es acerca de este almuerzo, es acerca de ti. Que lo hagamos con amor para servirte a ti, y tratamos de levantar fondos para el ministerio de visitación que tenemos en la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado. Nos tenemos que esconder detrás de la cruz. Nos tenemos que esconder detrás de Jesús. No somos nosotros la estrella del show. La estrella del show es Cristo Jesús. Aleluya. Ese es su lugar. Amén. Aleluya. Y Él es celoso con sus cosas. La severidad del juicio divino. La destrucción ordenada por Dios. Vamos a ver. ¿Quién lee? Génesis 15 al 17. Verso 15 al 17 en el mismo capítulo 19. Ligerito. Génesis 19. Capítulo 15, 17. Otra persona. No capítulo 15, 17. Verso 15, 17. Otra persona, verso 24 al 29. Ok. 15 al 17.
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ok, otra persona, 24 al 29. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. 24. Sí, 24 al 29. Sí, va bien. Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Wow, interesante. Los ángeles le dicen: nos tenemos que ir, Lot. Miren lo que pasa cuando tú y yo permitimos temor en nuestras vidas, cuando permitimos, no hacemos inmediatamente lo que Dios nos pide y tenemos una tardía. Dios había sido bien claro: corre hacia dónde, hacia el monte. No le dijo: métete en un monte, ¿ok? Corre, sube para allá arriba. El temor terminó Lot en ¿qué? En una cueva con las hijas. Error tremendo, ¿ok? Le dice bien específico: no miren para atrás. ¿Qué pasa a la esposa de Lot? Miró, las consecuencias fueron instantáneas, ¿ok? A veces que nosotros queremos poner en reversa las cosas que hemos iniciado destructivas, pero no hay quien las pare. Es como una bola de fuego, es como una bola de nieve. No es que Dios es malo, es que nosotros mismos hemos sido tontitos, ¿ok? A la manera de nosotros no funciona, ¿ok? Lo dañamos. Entonces, ¿qué pasa? Sale Lot con las 2 hijas, se meten en una cueva, ¿ok? Tuvo temor, eso no era lo que Dios le había dicho. ¿Y qué pasa más adelante? Podemos ver en la historia. No la quiero leer porque quiero que hablemos en esta mañana. Las 2 hijas se dan cuenta que están aquí en esta cueva con papá. Se murió todo el mundo, se le murieron los futuros esposos, y ahora ¿quién va a parir de nosotras 2? ¿Qué hace? La hija mayor le dice a la pequeña: oye, vamos a emborrachar a papá en esta noche. Yo me acuesto con él primero. Se acostó con su papá. Al otro día, vamos a emborracharlo esta noche nuevamente, y tú te acuestas con él. Y de ahí es que vemos las 2 razas que han causado problemas hasta el día de hoy. ¿Ok? Las 2 hijas cayeron embarazadas. Vemos lo que es el alcohol, porque lo podemos leer en la historia. Lot no sabe ni lo que pasó, porque en la historia lo leemos que al otro día no se acordó ni lo que hizo o lo que no hizo. ¿Ok? Pero había tenido un padre, algo abominable delante de Dios, sexo con sus 2 propias hijas. Abominable delante de Dios. Ese no era el plan de Dios. Esos no eran los propósitos de Dios, ¿ok? Pero Dios en su misericordia lo saca, escucha la oración de Lot. Y yo quiero que alguien lea 2 de Pedro, versos 6 al 8. La advertencia
¿Para quién? Para los impíos. Cuando tú y yo nos apegamos a las cosas del mundo, hay consecuencias. Amén. Amén. Hello? Hay consecuencias, ¿ok? Cuando tú y yo nos apegamos, aunque Dios no salvó a Sodoma, Dios le respondió a la oración de Abraham, salvando ¿a quién? A Lot, de la destrucción de la ciudad, lo sacó. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer porque Él es un Dios justo, pero lo sacó de la ciudad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Amén. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ok, Dios es justo. No juguemos con la justicia de Dios. Y la ira de Dios van mano a mano. Él es justo, Él es perfecto, Él es divino. Son cualidades absolutas de Dios, como lo son su amor y su misericordia y su gracia. En su justicia, ¿ok? Él va a beneficiarnos, pero cuando nos salimos de la misericordia de Dios, cuando bajamos de la cruz, cuando nos abandonamos nuestra fe, cuando abandonamos sus principios, hay consecuencia a nuestra desobediencia. Con frecuencia hablamos de la importancia que tiene la intersección por las almas perdidas, pero después no llevamos a la práctica esta importante ¿qué? Disciplina. Tú y yo tenemos que interceder por otros. Tú y yo tenemos que estar bien conscientes que el mensaje de Dios, de que no comprometamos la santidad de Dios, la perfección de Dios, cuando Dios te dice a ti, a mí, y nos persuade de una área en nuestras vidas donde estamos siendo desobedientes, donde estamos siendo perversos, y nos está diciendo, mira, Samari, cambia, no seas así de esa manera más, hagamos lo que Dios nos pide, porque Él nos va a libertar, porque Él nos va a sanar y porque Él nos va a ayudar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ahora vamos a abrir la clase a discusión y a temas, pero vamos a esperar que María Elena apague el celular.